Listo, ya estamos grabando. Compañeras, ¿cómo están? Mi nombre es Edison Arias, estudiante de Trabajo Social, estoy en el 6º semestre y muy bueno compartir con ustedes y empezar este nuevo reto de aprender sobre el trabajo social familiar. Hola compañero, mi nombre es Isela, también estoy en el 6º semestre y bueno, en este caso la reunión y la grabación de este sería como tal hablar sobre la primera actividad grupal. Listo, buenas noches compañeros, también estudio trabajo social de 4º semestre. Ustedes están un poquito más avanzados. Pero listo, con toda pues a desglosar la actividad. Listo, perfecto. Entonces, como podemos ver, empezamos con el cuadro comparativo sobre Friedrich Engels, que es de los tipos de familia que han existido pues a lo largo de la historia de la humanidad y cómo ésta se ha ido evolucionando conforme la humanidad también ha ido evolucionando. Entonces está la consanguínea, la panalúa, sindiásmica y la monogámica. Entonces empecemos o sea, es como las características principales, ¿cierto? Sí, Bueno. eso está en la primera unidad, yo lo estuve leyendo. Es Sí. como entonces, sí, es como comparar cada característica. De igual manera, podemos hacer algo, o sea, todos pues obviamente nos debemos de leer la unidad 1 y leer como, espérame, mira, que acá dice. Ella deja un link que es la bibliografía y tema del elemento de competencia, dice una lectura y unos videos. Sí, correcto. Entonces, no los podemos ver y nos podemos repartir los puntos. Y ahí sí como que juntar todo el trabajo, de igual manera fuera bueno como juntar todo el trabajo, socializarlo para que todos tengamos como la misma idea y si de pronto uno puede como alimentar de ideas más al otro, fuera perfecto. Pero sí, yo digo que como ocuparnos cada uno de un pedacito y ahí sí como que socializar. De igual manera yo me leí la unidad 1, sí, pero sí no había como indagado como más acá sobre lo de la bibliografía y los videos, pero bueno, yo sí me vi los videos y me leí lo de la lectura. Listo. Y de ahí puedes sacar pues algunos temas pues como principales. Exacto. O sea, el texto, como dice la profesora, es bastante extenso y es complejo. Entonces, decir que nos vamos a leer todo el texto así y aprenderlo, no. Los videos están muy explicados, están muy buenos y aparte uno encuentra más. Sí. Entonces, viendo pues los videos, o sea, mi propuesta es más que como dividirnos los puntos, sería como, o sea, ya todos tenemos claro pues de qué se trata la actividad y ir como por la misma línea. Entonces, en este caso, pues leyendo el texto a interpretación mía, claro está. Sí, saqué varios como punticos de cada familia, lo que es como cada familia, y empecé a hacer como un pedacito del cuadro. No sé si les comparto para que lean. ¿Sí? Claro. Dale. Espera, yo dejo de compartir. No. Listo, ya dejé de compartir, ya puede, compañera, proceder. ¿Pueden ver? Todavía no, esperemos. Ah, sí, ya. Bueno, entonces digamos esto fue lo que pues saqué. Obviamente es como el texto como tal, o sea, saqué leí y cogí pedacitos del texto para pues como
como interpretar, como para guiar. Entonces dice, y Engels inicia con su teoría evolutiva desde la familia bárbara hasta la familia civilizada, es decir, desde la consanguínea hasta la monogámica, ¿cierto? Entonces la consanguínea, aquí marqué en rojito, un comercio sexual recíproco sin límite. En pocas palabras, eran todos con todos, ¿cierto? O sea, no había límite en el ámbito sexual. Sí, sí. La punalúa era un comercio sexual restringido en línea ascendente. Es decir, eran, o sea, los padres, padre, madre, abuelos, abuelas. ¿Sí me entienden? O sea, como que había, entre comillas, ya entendían un poco más que no eran todos con todos. Sí, ya se excluyeron, ya hubo una exclusión ahí. Exactamente, empezó a haber una división. En la consanguínea sí había como era todo, ¿cierto? Exactamente. Entre todos pues tenían pues sus relaciones. Y así pues empezaron a procrear pues la humanidad. Ya después evolucionó a una, pues fue como un primer adelanto en esa organización familiar que fue como excluir esas relaciones sexuales entre padres e hijos. Exactamente. ¿Sí? Y también hubo exclusión entre hermanos también en esa. Ajá. Ya hermano con hermana ya no se puede. Ajá. Sí, sí, correcto. En la sindiásmica es comercio sexual restringido por género. Es decir, los hombres pueden estar con quienes quisieran, pero las mujeres no, porque se dieron cuenta que obviamente la mujer al estar con muchos hombres y al embarazarse, el hijo o los hijos necesitaban un padre, y si no sabían de quién era el padre de los hijos, entonces era muy confuso. Sí. Entonces una de las cosas, por ejemplo, que existía en la Punalúa, que ya pues también se fue, pues digamos, como andando más acá, es que, por ejemplo, ya no podían tener relaciones entre hermanos, y una de las cosas más curiosas es que los primos eran considerados hermanos. Entonces entre ellos tampoco. Entonces se empezó a limitar un poquito más, digamos, la forma en poder tener relación. Claro, aquí ya se hizo una división en grupos pequeños, ya dejó de ser el gentío a hacer división en grupos pequeños. Hasta llegar a la familia monogámica, que es un comercio sexual limitado por contrato. Nace de la familia sindiásmica y pues matrimonio, por decirlo así. O sea, se exige que exista un contrato entre una pareja para que a la hora de que a los padres algo les suceda, están los hijos para hacerse cargo de los bienes que los padres dejan. Bueno, sí, eso sí, es verdad. Por ejemplo, en la sindiásmica, no sé si de pronto les dio algo sobre los gens, que era como la ascendencia que venía desde más atrás, desde una persona, desde solo una persona. Y también todas esas prohibiciones que se empezaron a dar en las uniones por grupos, pues como que se hicieron más imposibles y se fueron sustituidas por la familia sindiásmica. Y en esta etapa el hombre vive con una mujer, pero es polígamo, ¿sí? El hombre es polígamo y a la mujer se le es castigada la infidelidad. Exacto. Entonces era como más restringido como para las mujeres, mientras que antes la mujer era como la que, o sea, no había como esa restricción en ninguno de los dos. Y la separación, digamos, si se separaban, los hijos seguían perteneciendo a la madre, no había pues como algo que los ahí. Separara de sus, o sea, que los padres darán pues los hijos a las madres. Exacto, por ejemplo, cuando se separaran, los hijos quedaban era solamente de las mamás. Entonces ahí fue cuando se empezó, digamos. En la actualidad también pasa. Sí, sí, pero una cosa con la monogamia, que para mí es otra característica muy importante, es que se empezó a ver, digamos, la parte económica. Entonces, en la parte económica, como la mujer ya se vio más doblegada ante esa parte económica, porque el hombre en la parte sindiámica fue que empezó a conseguir, digamos, como dinero, a conseguir, digamos, los bienes, propiedades,
animales y todo. Entonces la mujer ya le tocaba estar con el hombre porque, o sea, por cuestiones económicas. Claro, era quien proveía el hogar. Ajá, era quien proveía. Entonces, pero entonces ahí es donde se veía entonces quién iba a ser, o sea, por ejemplo, cuando ese hombre moría, quién era el que tenía la herencia. La herencia. Entonces la herencia, entonces ahí fue donde ya empezó que el hombre ya tuvo más derechos sobre el hijo y el hijo, o sea, el hijo legítimo era el que tenía la herencia. ¿Sí? Entonces fue como esa necesidad ahí de esa, como de la parte económica. Exactamente. Entonces por aquí dice como pues para lo que yo creí, el cuadro. Entonces la consanguínea es la primera etapa de la familia, es lo que saqué pues. Una luz, exclusión de las relaciones sexuales entre humanos. Sindiásmica, prohibición de matrimonio entre parientes consanguíneos. Y la monogámica, el hombre tiene como fin procrear hijos cuya paternidad sea indiscutible. Súper bien. Sí, sí. Entonces eso podríamos... Lo que pasa es que yo también tengo esa propuesta. O sea, gracias a esto, que es esa socialización que estamos haciendo, digamos, usted encontró sus puntos que son muy válidos, muy buenos de las características de cada familia. Entonces, podríamos ya, digamos, para poder colocar algo más amplio, digamos, compartir esto en Drive e ir poniendo cada uno también digamos, las que no estén y las que veamos que se podrían colocar, que podrían aportar más en para poder aportar más en la actividad. Entonces, claro. entonces si quieren, yo ahorita hago ese Word y se los comparto por Drive, por esos correos que ustedes me enviaron, y ahí vamos a ir colocando. Y ya nos ponemos de acuerdo por el grupo de WhatsApp, a ver, ya cuando ya la terminamos de todo. ¿Sí? Entonces esa podría ser, no sé si están de acuerdo. Sí, claro, porque la idea no es como dividir. Eso, sino pues, que no entre todos, entre todos lo vamos subiendo, lo vamos y nos vamos complementando también. Claro. Listo, por mí no hay ningún problema. Listo. Entonces, así lo podemos hacer y entonces, sí, entonces, por ejemplo, ya sigue que la otra pregunta, que cuál es el motivo de por qué surge la propiedad privada y el estado de evolución y el estado en la evolución histórica de la familia. Entonces, como la familia va evolucionando conforme va evolucionando la sociedad, pues en mi concepto es de lo que hablábamos ahorita, ¿cierto? De cómo en tener algo, ¿cierto? Se convierte en ya que es mío, entonces ya esto es propiedad privada, esto ya es mío, y en la familia tiene que ver mucho ahí, con lo de los hijos, cómo va, a quién va a descender todas las cosas que yo he conseguido, porque antes en la consanguínea de las indias, perdón, y en la, pues, se me olvidó, después de la consanguínea, la punalúa. Punalúa, eso, como que no tenía pues mucha relevancia el tener, el dinero, o el poseer algo. Mientras que allá aquí en las Indias Micas se empezó como esas circunstancias a llenar más, digamos, de querer tener, y fuera de eso, entonces, doblegó mucho a la mujer, o sea, porque es una forma patriarcal, ¿cierto? El de tener todos estos bienes, porque inclusive antes la mujer tenía era como muy importante en la sociedad y tenía su relevancia y de hecho si un hombre no producía, era para afuera. ¿Cierto? No servía. No servía, exacto. Entonces al hombre que le tocaba irse de esa familia y o conseguirse otra mujer o ya quedarse así, pero entonces así fue como fue surgiendo como esa propiedad privada, ¿cierto?
Más que todo como en esa parte de las indias. En la sintiásmica, exactamente, ya empezó a creársela. Empezó a crearse como esa obsesión por tener y tener más. Y entonces ahí fue. Y entonces, por ejemplo, que la poligamia se veía más que todo eran los burgueses. Ahí ahora que me acuerdo. ¿Por qué? Porque tenían la plata, tenían... Obviamente. Habían las posibilidades. Tenían mucha más estabilidad económica. Exacto, exacto. Entonces dependía de la capacidad económica que tuviera. Y de hecho en algunas sociedades actualmente todavía se ve. Entonces, sí, claro. Entonces, ¿qué hacemos? Ya apenas ya terminemos, o sea, ya eso es una idea, ¿cierto? Ya tenemos una idea muy grande, muy buena, y la podemos empezar a construir. Y ya a partir de todas estas ideas, ya podemos en sí empezar a realizar esa reflexión que podríamos ya mirar cómo podríamos organizar la reflexión y el análisis crítico respecto a la evolución histórica de la familia. ¿Sí? Entonces, sí, yo creo que a mí me parece bien que lo organicemos así y que podamos entonces de pronto volver a hablar para hacer esa reflexión, porque ya esto sí lo podemos hacer entre todos, así en el drive. Claro, queda mucho más fácil. Listo. Listo, compañeros, entonces todos al estar como en la misma página, como en el mismo contexto, ya es mucho más fácil. Exacto, sí. Listo, no, entonces muchísimas gracias compañeras, ya pues tenemos una idea muy buena y vamos a ir organizando el drive para que todo nos vaya quedando muy bueno y podamos sacar una reflexión como una reflexión de la familia muy jugosa, que nos ayude mucho también a entender todo esto. Entonces, feliz noche, estamos hablando. Listo, muchas gracias, que estén muy bien. Igualmente. Bueno.